podíamos cumplir, ya Él hizo por nosotros. Él hizo la obra de Dios. Él cumplió toda la ley, todos los 613 mandamientos. Ahora Él hizo y ya nosotros somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Ya no necesitamos hacer las obras de la ley para ser hijos de Dios. Él ya hizo la obra y nosotros somos hijos de Dios por la bendita obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Aleluya. Y volvamos a nuestro texto, que es Gálatas 3:19, y vamos a mirarlo y vamos a entenderlo de una manera que Dios va obviamente a mostrarnos cómo Él quiere que entendamos su palabra. Amén. Dice en el versículo 19 y 20: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces dice, fue dada por Dios. La ley de Moisés, la que Dios le dio allá a Moisés, fue dada por Dios. Y dice el Señor, dice que la ley fue a causa de las transgresiones. La ley Dios la dio a su pueblo a causa de que ellos pudieran entender que estaban pecando. Dice, con el fin de mostrar que el pecado viola la voluntad de Dios. Es como cuando nosotros quizás nos vamos a un trabajo y allá hay unas normas en el trabajo y quizás de pronto por cosas de la vida no nos las dicen todas. Y de pronto nosotros, ejemplo, era prohibido llevar un celular, ejemplo. Y nosotros humanamente no sabíamos que esa era una norma de prohibición. Y nosotros estamos y llevamos nuestro celular. Entonces nos encuentra el jefe y nos dice, esto es prohibido. Pues muy seguramente, antes de que supiéramos que era prohibido, lo veíamos normal. Pero inmediatamente sabemos que es prohibido, entonces inmediatamente sabemos que eso estamos violando una norma. Eso hizo la ley. La ley tuvo que mostrarle al pueblo de Israel que ellos estaban violando la voluntad de Dios. Por eso la ley vino, por eso Dios permitió la ley, para que ellos entendieran que estaban violando la voluntad de Dios. Lo que ellos hacían no era agradable delante de Dios. Vayamos a Romanos 2:12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces dice, porque todos los que sin ley han pecado, lo que acabamos de decir. Si uno viola a un mandamiento o una norma porque no sabía, pues sin ley serán juzgados. Pero cuando se conoce la ley, ahí será juzgado por la ley. Esto sucedía con el pueblo de Israel. Dice que Dios tenía que dar su ley a su pueblo para que ellos reaccionaran que estaban violando la voluntad de Dios. Ellos tenían que conocer el pecado por medio de la ley. Ellos, el pueblo de Israel, tenían que conocer que era pecado, pero solo por medio de la ley. Por eso la ley fue dada a este pueblo. Y dice que Dios quería despertar la conciencia de su pueblo respecto a la gran necesidad. Era una necesidad que ellos tenían de la misericordia. Dios quería mostrarles a ellos que ellos tenían la necesidad de la misericordia y la gracia de Dios para obtener la salvación. Porque por la ley no lo hubieran obtenido. Entonces Dios les quería mostrar la ley para que ellos pudieran entender que humanamente no lo podían hacer. Humanamente no lo podían cumplir todo. Y ellos Dios les quería mostrar esa necesidad de buscar a Dios, de buscarle en su corazón, de rendirse ante Él y poder entender que ellos
ese pueblo, y no solo ese pueblo, todos nosotros tenemos la necesidad de la misericordia. Dice que la misericordia es algo que Dios dice que vio con misericordia a su pueblo. Misericordia, sintió dolor por la miseria que vivíamos los seres humanos. Dice que sintió dolor, dice, y tuvo misericordia de ellos. Dice que la gracia es un regalo que nos dio, la gracia de Dios en nosotros. Dice que ese regalo no lo merecíamos, pero lo necesitamos, tanto la gracia y la misericordia, para obtener la salvación. Amén. Aleluya. Y dice, el propósito de la ley no era justificar a la humanidad ante los ojos de Dios. Más bien la ley fue añadida después de la promesa de Dios con Abraham. No, Dios añadió esa ley después de la promesa, porque Dios le había dicho a Abraham que su simiente y todas sus generaciones iban a ser benditas. Pero era necesario tener unas normas, unos estatutos. Amén. Era necesario. Por eso es que dice que la ley, nuevamente, la ley habla de hacer para hacer obras, yo no hago. Ellos tenían que obedecer unas normas, unos estatutos, tenían que hacer para poder ser. Pero nosotros en el Evangelio, Dios lo hizo todo por nosotros. Dios ya pagó ese precio allá en la cruz del Calvario, obró, Él hizo esas obras, Él cumplió toda la ley. Por eso ya somos hijos de Dios, ya no tenemos que hacer lo que la ley mandaba, porque la ley mandaba una cantidad de estatutos que eran imposibles humanamente. Amén. Y dice, pero era necesario, dice que el propósito de la ley no era justificar a la humanidad ante los ojos de Dios, no, pero era necesario. Lo que era pecado se convirtió formalmente en malo una vez que la ley se dio a conocer. O sea, cuando la ley se mostró, todos aquellos reaccionaron. Dios les dio esa sabiduría de decir, esto es pecado, entonces esto no lo debo hacer, y comienzan ellos a apartarse del pecado. Amén. Pero Romanos 5:20 dice, amén, Romanos 5:20, estamos nomás ahí. Romanos, aleluya, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué bonito. Pero la ley, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, para que el pecado se mostrase. La ley se puso para que el pecado se mostrase. Dice, pero más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios sobreabundó, porque la gracia de Dios es mucho más grande que el pecado. Y por eso dice sobreabundó. Eso quiere decir mucho. Dice abundó mucho más. Sobreabundó quiere decir abundó más la gracia de Dios. Dice, no solo nunca el pecado podrá exceder a la gracia provista por Dios, sino que el pecado pierde su amenaza cuando se compara con la sobreabundancia de la gracia de Dios. Aleluya. No solamente el pecado, porque el pecado se ve amenazado cuando está la gracia de Dios. El pecado no puede vivir en nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando tenemos esa nueva naturaleza en nuestras vidas, cuando somos esos hijos de Dios y nosotros vamos a pecar, quizás lo hagamos, quizás pequemos porque somos humanos y nuestra naturaleza caída nos hace pecar muchas veces, pero después ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos miserables, nos sentimos sucios. Decimos, Dios, ¿qué hice? Nos sentimos sucios porque ya esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza ya es una naturaleza que Dios cada día va a ir renovando, nos va a ir transformando, nos va limpiando, nos va santificando. Y si nosotros nos revolcamos o quizás hacemos un pecado, nos vamos a sentir muy mal. Siempre he creído, ejemplo, el cerdo. La naturaleza del cerdo es revolcarse.
y así lo bañaran y lo pusieran hermoso y le echaran perfume, él no se va a sentir bien así, porque esa no es su naturaleza. La naturaleza de él es irse a revolcar en el lodo. Entonces nosotros es todo lo contrario. Nuestra naturaleza es estar limpios delante de Dios y delante de los hombres. Y cuando vamos y nos revolcamos, o vamos y quizás cometemos pecado, nos sentimos mal porque esa ya no era nuestra naturaleza. Por eso es necesario, dice el Señor, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso es importante que Dios siempre esté en nosotros, y por eso tenemos que cada día buscarle, conocer más la palabra. Amén. Ahí en Gálatas 3:21, no pierdan esa cita, porque esa es nuestra cita que vamos a estudiar en esta mañana. Gálatas 3:21 dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera vivificar, o sea, si la ley pudiera darnos vida, si la ley nos hubiese podido dar la salvación, no hubiera sido necesaria la muerte de Cristo en la cruz. Porque ¿para qué? Si no necesitábamos a nadie, solamente era cumplir la ley y ya. Pero precisamente dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. O sea que Dios, nosotros sabemos que Jesucristo vino, y la justicia de Dios vino por medio de nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Dice que si la ley, qué bonito, ahí en el versículo 21, quiero que lo entendamos bien, dice: no es competencia, porque la ley y las promesas no son competencias, sino necesidad y cumplimiento. Pues la ley no fue diseñada por Dios para dar vida eterna y justicia. No, porque la ley no fue diseñada para ello. La ley, Dios tenía que darle esa ley temporal a su pueblo para que entendiera que era pecado y que no era pecado. Y por ello dice que más bien la ley muestra a la humanidad la necesidad de las promesas, de la vida por la fe en Jesucristo. Eso lo dice Gálatas 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces la ley muestra eso, la necesidad de las promesas. Dice: pues la ley es insuficiente porque no puede impartir vida espiritual ni fortaleza moral. La ley era insuficiente. Ella no podía dar vida eterna, no, ni fortaleza moral. La persona cometía un pecado, pero nuevamente volvía y caía y volvía y cometía el pecado. Por eso ahí en Hebreos 7, 11 y 12 veamos lo que dice la palabra. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces dice: si la perfección fuera por el sacerdocio. Ahí estamos en Hebreos 7, 11 y 12. Dice: si la perfección fuera por el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico era ley. La ley, porque levítico era ley. Dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote? Si hubiésemos sido perfeccionados por la ley, no hubiera necesidad que se hubiera levantado nuestro Señor Jesucristo, que es mucho más que el sacerdocio levítico. Y eso lo vamos a ver. Dice:
Dice ahí en el 12, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de la ley. Nuestro Señor Jesucristo era ese sacerdote, dice que según el orden de Melquisedec, y cuando habla de Melquisedec quiere decir Cristo mismo, Cristo mismo. Entonces cuando dice que si el sacerdocio levítico hubiera podido llevar al pueblo hacia la perfección, no sería necesario un sacerdote superior del orden de Melquisedec. No hubiera necesitado nosotros, o la ley o el pueblo judío no hubiese necesitado a Cristo, solamente la ley, y la ley les hubiera dado vida eterna. Y por eso dice que sí, que era necesario que se cambiara también la ley. Ahí dice, si los sacerdotes bajo la ley de Moisés hubieran podido ofrecer reconciliación permanente entre Dios y su pueblo, no habría necesidad de la venida del Mesías, no hubiera habido necesidad del sacrificio de Cristo en la cruz. Dice, para restaurar su pueblo con Dios no hubiera necesidad de que Cristo hubiera muerto por la humanidad. Por eso la ley, y muchos de hoy en día todavía hay muchas iglesias que no han entendido y todavía están viviendo y tratando de vivir por medio de la ley. Y eso, cuando la persona vive y quiere guardar todos los preceptos, guardar que el día de reposo, las fiestas, hacer todas esas rituales porque habían rituales, habían ceremonias, habían una cantidad de cosas. Cuando las personas o cuando una iglesia hace eso, quiere decir que no ha aceptado a Cristo, porque está viviendo bajo la ley, no bajo el evangelio, no bajo la fe en Cristo, que es la que nos da vida. El evangelio, la fe en Jesucristo es el que nos va a dar la vida eterna, no la ley. La ley no, la ley dice que la ley antes mata, antes nos mata, porque la ley no podía impartir vida. Dice, cambiado el sacerdocio, cambiada la ley también. O sea, removida la ley. Dice, el creyente no está bajo la ley, más bien descansa en la justicia de Cristo. Veamos Romanos 6:14 lo que dice. Romanos 6:14 dice la palabra, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene poder sobre nosotros, porque el pecado, dice, porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia de Dios, la gracia que Dios nos dio el día que le aceptamos el día que le aceptamos en nuestro corazón. Ese día nosotros recibimos a Cristo y vive dentro de nosotros el Espíritu Santo, y tenemos esa gracia de Dios, tenemos la gracia viviendo dentro de nosotros, y por eso dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Dice, todo sistema religioso que está bajo la ley no tiene a Cristo. Todo aquel que quiere practicar la ley, pero no practica, porque es que Dios no, cuando el Señor dice el ser es más importante que el hacer. Y es importante el ser. La palabra nos habla, toda la palabra nos habla de ser benignos, ser misericordiosos, ser irreprochables, ser todo lo que tiene que ser con que nosotros seamos, ser amorosos, bondadosos, ser. Dios nos dice que seamos todo ello, el amor, la misericordia, la bondad, la benignidad, todo ello es ser. El fruto del Espíritu dice todo eso es ser. Y el hacer lo que hacía la ley era hacer todas estas obras para ser aprobado por Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, al ser todo esto, también hacemos, porque nosotros los hombres van a ver que no solamente hablamos de amor, sino que también damos amor, que no solamente
hablamos de quizás de pronto dice que bondad, sino que también somos bondadosos, también hacemos. Amén. Es la diferencia. La ley solamente hacía, pero no tenía nada de ello. No tenía el ser amoroso, porque solamente querían cumplir, como cuando uno dice, voy a ir y cumplir con el deber y ya. No, la ley apelaba al hacer, pero el evangelio y la fe apela al ser. Tenemos que ser todo lo que Dios nos manda. Amén. Aleluya. Dice Hebreos 7, 18 y 19, dice que la ley era insuficiente porque la ley que regulaba el sacerdocio era carnal en el sentido que regulaba las acciones externas. Hebreos 7, 18 y 19. Veamos lo que dice Hebreos. Aleluya. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. O sea, la ley no tenía ese poder. Dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por lo cual nos acercamos a Dios. Dice que queda pues abrogado. ¿Qué quiere decir abrogado? Esto quiere decir que queda anulado. Amén. Anulado este mandamiento. Dice, Jesús es otro tipo de sacerdote. Otro indicio de que la ley se ha cambiado. La ley ha sido abrogado. Bueno, abrogado también significa suspender. Y dice, y quiero que lo veamos, dice Jesús negó la acusación de los fariseos de que estaba anulando la ley, porque los fariseos le dijeron, usted quiere anular la ley. Los fariseos siempre querían acusar a Jesucristo. Ellos querían mirar en qué le podían acusar, porque siempre querían mirar a ver cómo, pero Jesucristo era tan hermoso, ¿no? Siempre querían mirar a ver cómo lo hacían caer, ¿cierto? Pero le dicen los fariseos que él estaba anulando la ley. Y dice, pero la ley era temporal. Entonces dice, como sistema de pacto con Israel, y terminó en la cruz dice, cuando el velo se rasgó y se estableció un nuevo pacto. Ese día la ley quedó completamente anulada. El día que Cristo murió allá en la cruz. Y por eso muchas veces hemos escuchado que nos dice, pero Dios no vino a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. Veamos qué dice la palabra de Dios acerca de ello. Vayámonos a Mateo 5, 17. Aleluya. Aleluya. Dice nuestro Señor Jesucristo, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él no vino a suspender o a quitar la ley, sino a cumplirla. Él sí la cumplió. Él cumplió todos los 613 mandamientos que habían de la ley, que nos eran contrarias a nosotros y nos condenaba. Y por causa de esa ley, nosotros no tendríamos la salvación. Aunque las hiciéramos todas las 613, no podíamos obtener la salvación. Y Él dice, yo no he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino y cumplió toda la ley, no nosotros, porque muchas veces escuchamos, mira la diferencia. Algunos nos dicen, pero es que Cristo no vino a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. Mire la diferencia. Nos dice que hacerla cumplir, no. Él dice, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea, Él fue el que la cumplió, no nosotros. Nosotros no la podemos cumplir. Y todo aquel que está bajo la ley, todo aquel que vive bajo la ley, que está mirando todas las fiestas, guardando toda la ley, no ha recibido a Cristo en su corazón. Todo aquel, por ejemplo, los judíos, el pueblo allá de Israel, no ha recibido a Cristo en su corazón porque ellos todavía esperan el Mesías. Ellos no han entendido la palabra, ellos únicamente por ley la ley de Moisés. Ellos no han recibido a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones.
Por eso ellos no son salvos. Si mueren en esa condición, no serán salvos. Por eso tienen que recibir a Cristo en su corazón. Dice ahí en el versículo de Gálatas 22, estábamos en el 3, vamos al 22, versículo Gálatas 3, 22 dice: mas la Escritura lo encerró bajo, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que estábamos confinados, quiere decir que estábamos encerrados en esa ley. En esa ley, todo ser humano antes que Cristo muriera tenía que cumplir la ley. Porque todos aquellos que trataban de cumplir la ley, le agradaban a Dios, le trataban de agradar a Dios. Cuando Cristo viene y cumple toda la ley, y dice que toda la ley la cumplió en la cruz del Calvario, ya vamos a ver la cita bíblica, dice que anulando el acta de los decretos, dice, Él anuló esta ley, los 613 mandamientos, y Él mismo dice que todos aquellos, Abraham, todos los patriarcas, todos ellos que trataban de cumplir la ley, el Señor los salvó, porque sabía que ellos trataban de agradar a Dios, no cumplían toda la ley, pero el Señor la cumplió por ellos, y todos ellos fueron salvos. Aleluya. Antes de que Cristo viniera, aleluya, dice en el 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, ahí dice, la ley actuó en calidad de tutor temporal. Recordemos que el título es que la ley era temporal. La ley fue temporal, dice, la ley actuó como un tutor temporal para el pueblo de Dios. La ley fue dada para el pueblo de Israel, no para nosotros. Aleluya. Dice, hasta que llegara la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice, la ley revelaba la voluntad de Dios en cuanto al comportamiento de su pueblo, porque cuando Dios le dio la ley a su pueblo, lo quería hacer para que se comportaran como hijos de Dios. Y dice que la ley, dice, en ese tiempo, y es importante entenderlo, que la ley, quiero que lo vean por un momentico, porque es importante entender por qué Dios todo lo que nos dice tiene su razón de ser. Éxodo 19, aleluya, 4 al 6. Éxodo 19, 4 al 6 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios siempre, cuando les dio la ley, siempre les decía que guardaran su pacto, que guardaran su ley, para que fueran sus hijos su especial tesoro. Siempre Dios les hablaba, siempre les revelaba la voluntad de Dios. Él quería que ellos fueran un pueblo que se comportara como hijos de Dios. Pero por eso esa ley, por eso Dios les daba la ley. Dice que esta ley proporcionaba sacrificios de sangre para cubrir los pecados del pueblo. Y recordemos que todo ello sucedía en el antiguo pacto. Si ustedes quieren, veámoslo en Levítico 1:5 por un momento, para que entendamos algunos sacrificios que ellos hacían, o los sacrificios, porque era una de las leyes, tenían que sacrificar animales para cubrir los pecados del pueblo. Levítico 1:5 dice, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociará alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión.
Ahí hablaba acerca de degollar el animal para hacer el sacrificio de cubrir ese pecado. Y en Levítico 16:33 también nos habla del sacrificio de degollar y de derramar la sangre de los animales. Levítico 16:33 dice: y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Era necesario en ese tiempo hacer esos sacrificios para que Dios aceptara y perdonara los pecados de ese pueblo en ese tiempo. Era necesario hacer esos sacrificios. Y dice, pero esto de hacer es que degollaban un animal, y el Señor pedía que fueran animales perfectos. Todo esto era tipo de que Cristo iba a venir, iba a entregar su vida, y Él era ese cordero que iba a derramar su sangre, y ya no era cada año como sucedía en el pueblo de Israel, que era cada año que se hacía la expiación, sino por todo el pueblo, sino que el Señor hizo una sola vez y para siempre ese sacrificio, el sacrificio de derramar su sangre, y Él era el mismo cordero, el mismo Cristo fue el cordero que fue allá al matadero. Aleluya. Y dice ahí en el versículo, recuerden que no pierdan Gálatas, porque este es nuestro versículo, y vamos a continuar ahí en Gálatas 3, 23 y 24, dice 23, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3, 23, estoy leyendo mal. Gálatas 3, 23 dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dice el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y ahí cuando nos dice que la ley ha sido nuestro ayo, ¿qué es un ayo? Y vamos a aprender qué es un ayo. Dice que ayo es una persona encargada del cuidado de los niños. Entonces ese ayo, dice, la ley era nuestro ayo, era nuestro cuidador. La ley, o para el pueblo de Israel que guardaban la ley era el ayo, el que los iba a cuidar mientras venía Cristo. Es como cuando un niño es pequeño y tiene un cuidador que lo cuida, pero cuando el niño ya es grande ya no necesita el cuidador. Así era, dice el ayo, dice, la ley era una custodia, era un ayo, y por eso el versículo 24 dice que la ley había sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y siempre lo hemos sabido, la fe es la que no se ve, la certeza, ¿cierto?, de lo que esperamos, y la convicción de lo que no se ve. La fe no se ve porque cuando se ve no es fe. Y dice que ese ayo, dice, y en el versículo dice, pero ahora que Cristo ha venido, la función supervisora de la ley ha terminado. O sea, ese ayo, en el versículo 25 lo dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo esa supervisión, ya la ley no tiene poder sobre nosotros. Ya no se debe buscar la salvación a través de las provisiones del Antiguo Testamento, no del Antiguo Testamento, sino de la ley. Ya no se puede buscar la salvación a través de la ley. Dice, ni de ritos, ni de ceremonias, ni de sacrificios, ni guardando las fiestas, ni muchísimo menos haciendo ni la circuncisión, ni nada de ello. Ya no, porque ya nosotros no guardamos la ley, sino que nosotros somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino y clavó esa acta de los decretos, dice que era contraria a nosotros. Y dice, ahí quiero que vayamos a Colosenses 2:13,
donde el Señor dice que clavó esa acta que nos condenaba o que condenaba al pueblo, a todo el pueblo que vivía bajo la ley. Esa acta lo condenaba. Colosenses 2:13 hasta el 16 dice, aleluya, dice, ¿lo tenemos todos? Y a vosotros estando muertos, ¿sí? ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? Y a vosotros estando muertos, es Colosenses 2:13. Colosenses es después de Gálatas. Estábamos en Gálatas, es después de Gálatas. Quiero que lo tengamos todos ahí para que lo veamos. Colosenses 2:13. Aleluya. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ya no necesitamos nada de eso, porque Cristo pagó ese precio. Él cumplió todo ello. Ya nadie nos juzgue si guardamos el sábado. Dice, ya nadie nos juzgue, porque Él clavó el acta de decretos allá. Él clavó el acta de decretos, esos 613 mandamientos, el día que Cristo entregó su vida y derramó su sangre. Esa acta quedó clavada y Él pagó ese precio por nosotros. Y Él dijo, hecho está, consumado es. Esa acta quedó clavada, y Él por eso dice que ahora todo aquel que le recibe, Él es nuestro abogado. Él es el que nos defiende. Él es el que, si nosotros pecamos y nos arrepentimos, Él dice, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley, porque la ley nos condenaba. Nosotros no teníamos salvación. La ley, por medio de la ley, ningún ser humano podía ser salvo ni tener eternidad, pero con Cristo, dice que con Cristo somos salvos, porque estamos bajo la fe. Dice que bajo ese nuevo pacto que hizo, y ese nuevo pacto lo hizo para con nosotros, que ya no estamos, dice, ya no estamos bajo maldición, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo bendición. Aleluya. Aleluya. Y quiero que como conclusión veamos la conclusión en Romanos 8. Aleluya. Quiero que vayamos al versículo 1. Romanos 8, desde el 1, veámoslo. Amén. Dice, ahora pues, mire tan hermoso que es Dios para con nosotros, es hermoso. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque recuerden, Él la cumplió, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de esa ley que me condenaba. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Nuestro Señor Jesucristo condenó al pecado allá en la carne, en la cruz del Calvario. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Qué hermoso, qué precioso. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna. Ya no tenemos que tener temores. Ya no tenemos que
cumplir la ley para ser salvos. Solamente debemos de creer en Cristo y obedecer su voluntad. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos es que conocer la verdad para ser libres, conocer lo que Dios quiere verdaderamente que hagamos. Por eso es importante, cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos el fruto del Espíritu Santo dentro de nosotros viviendo, y cuando nos falte algo, digámosle: Señor, te necesitamos, pero ya no tenemos por qué preocuparnos, porque dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, aleluya. Dice el 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado, y gracias a Dios por ese bendito sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Y gracias a Él porque Él clavó esas 613 leyes que nos condenaban al ser humano, y que de hoy en día ya no necesitamos la ley, necesitamos solamente a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos tener el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros para que cada día nos lleve a la perfección, para que cada día seamos santificados, para que cada día seamos más llenos de Él. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, mis amados. Colóquense sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, por esta palabra. Aleluya, aleluya. Para que cada uno de nosotros entendamos que no estamos bajo la ley, sino bajo la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, para con nosotros, Señor. Gracias por tu bendita misericordia. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias porque tú me diste con tu sacrificio hermoso, Señor. Me has dado vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque tú lo has entregado todo, Señor. Aunque no lo merecíamos, Señor, tú nos has amado, Señor, y no estamos bajo la ley, Señor. Estamos bajo tu gracia, Señor, tu gracia protectora, tu gracia que me da vida, tu gracia que me da eternidad, tu gracia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Reina. Amén, sí, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor, Dios mío. Queremos cada día tener más tu presencia. Por un minuto nada más. Todavía no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. De tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Sí, Señor, Dios mío, queremos cada día, Señor, adorarte, Señor. Queremos cada día, Señor, Dios mío, entender tu propósito, Señor, con nuestras vidas, Padre. Porque a veces sentimos que no tenemos fuerza, Señor. A veces sentimos que no queremos nada, Señor. Pero tú, Padre, con tu sacrificio hermoso, Señor, con tu sacrificio vivo, Señor, lo entregaste todo por mí. Lo entregaste todo por mí. Entregaste todo por nosotros, por nuestros hijos. Entregaste todo por tu iglesia, Señor. Entregaste todo, Dios, porque tú nos amas, Dios. ¿Cómo no agradecerte, Señor, ese sacrificio, Señor? Gracias, mi Dios. Gracias por tu presencia en esta mañana. Gracias, Dios. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias porque tú nos amas, Señor. Porque cada día queremos
Queremos más y más de ti. Queremos conocerte más. Queremos entender más tu palabra. Queremos tener más conocimiento, Señor. Queremos entender, Dios mío, esa palabra que da vida. Esa palabra, Dios mío, que nos vivifica, que nos levanta, Señor, Dios mío, aun cuando estamos caídos, que nos da fuerzas cuando no tenemos ninguna. Padre, gracias. Padre, oro por mis hermanos, Señor, que se encuentran en esta mañana aquí, Señor. Oro por cada uno de ellos, Señor, para que tú los levantes, Padre. Para que tú, Señor, obres en cada vida, Señor. Para que tú les fortalezcas, Señor. Para que tú seas provisto, Señor, para que tú les proveas, Dios, lo que ellos necesitan, Señor. Por favor, Dios mío, ayúdalos a cada uno de ellos, Dios. Ayúdalos, Dios mío. Levántalos, Dios. Fortalécelos, Señor. Levántalos si están caídos, Señor. Dios mío, afírmalos, Dios, en tu palabra, en tu poder, Señor. A ti te adoramos, Señor. A ti te damos todo honor y toda gloria, Señor, por los siglos de los siglos. A ti te decimos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres santo, Señor. Gracias, mi Rey precioso. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Gracias, mi pastora. Amados, qué hermosa palabra.